Hola, bienvenidos a una nueva clase de nuestra asignatura. Gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros en este tiempo tan especial que nos está tocando vivir. Son las 4 de la tarde, estoy en el escritorio de mi casa y pienso en esta experiencia docente que nos está tocando compartir con ustedes. Seguramente si estuviéramos en el aula E de la Facultad de Odontología les preguntaría cómo están, cómo se encuentran, cómo les ha ido en este tiempo. Pero bueno, esto no es posible, pero sí es posible desde el aquí y desde el ahora estimularlos a que sigan avanzando, acompañarlos en este trayecto educativo, compartirles nuestras experiencias y nuestros conocimientos y fundamentalmente estimularlos a que disfruten de esta experiencia humana que es odontopediatría. Vamos a la clase ahora. Hoy vamos a desarrollar un nuevo teórico práctico integrado como parte del programa de nuestra asignatura. Soy Cecilia Martínez, profesora adjunta de la cátedra, y junto con todo el personal les doy la bienvenida a esta asignatura que hoy es virtual. Quise comenzar la clase con esta imagen, la imagen de un niño que nos mira y nos abre sus manos, porque de alguna manera representa la experiencia humana que nosotros necesitamos y queremos compartirle. Muy pronto seguramente vamos a estrechar esas manos en un afectuoso saludo y vamos a encontrar las miradas, más allá de que ya nos estamos conociendo y nos estamos escuchando. La semana pasada ustedes han estudiado el tema referido a abordaje y motivación, herramienta clave para poder introducir al niño en el mundo odontológico y que colabore con nosotros en la atención clínica. También han estudiado el tema referido a historia clínica, herramienta clave para poder arribar a un correcto diagnóstico y conocer de esa manera integral e individualmente a nuestro paciente. Y es en el marco de ese análisis diagnóstico que surge la necesidad de realizar estudios complementarios. Hoy particularmente vamos a hablar de la imagenología, específicamente de la evaluación radiográfica. Es entonces en el contexto del diagnóstico clínico que surge la necesidad de recurrir al estudio radiográfico para profundizar, para confirmar o para negar algunas variables o algunos datos que surgen desde lo clínico. Y la radiografía devuelve esa información y viene a dar luz a lo clínico. En otras ocasiones es desde el estudio radiográfico que surgen lo que llamamos hallazgos fortuitos que vienen a incorporarse al análisis clínico para su análisis. En el apartado teórico de nuestra asignatura y de nuestra aula, ustedes han podido leer lo referente a técnicas, a indicaciones, a ventajas e inconvenientes del estudio radiográfico. De hecho, tiene una asignatura al respecto. Por eso nos pareció pertinente que esta parte de la temática ustedes la lean y la analicen y la estudien solos. Hoy el objetivo es otro. El objetivo que hoy nos proponemos es buscar un enfoque clínico en la radiografía odontopediátrica. Pero antes de esto, quisiera compartir con ustedes algunos tips, algunos consejos, algunas cuestiones que considero son fundamentales, son claves y que marcan la diferencia de la radiografía en odontopediatría.
El primer tips hace referencia a la motivación. Es fundamental hacer un refuerzo de la motivación para el desarrollo de esta práctica. El axioma decir, mostrar y hacer, sin duda es un elemento muy importante a la hora de hacer la motivación específica para la toma radiográfica o cualquier otra que ustedes consideren. Pero lo que sí es cierto que esto genera una situación particular y que requiere de un refuerzo motivacional. El segundo tips a compartir es el de la protección. Debemos reconocer que trabajamos con tejidos sensibles a las radiaciones, tejidos indiferenciados, inmaduros. Por lo tanto, es muy importante la utilización de protectores plomados como el delantal y el collar tiroideo, considerando a los tejidos gonadales y al timo como uno de los elementos más radiosensibles. Algo también importante en este punto es considerar que las radiaciones son acumulativas a lo largo de la vida y nosotros estamos trabajando con niños de muy corta edad, por lo cual se hace muy importante los elementos de protección. El tercer tips a compartir es el de la selección de la técnica. Es muy importante que nosotros decidamos cuál es la técnica más conveniente en base al objetivo terapéutico y diagnóstico que nos estamos proponiendo. La selección de la técnica es clave para que la información que buscamos llegue a nosotros. Es una decisión evaluativa muy significativa elegir correctamente la técnica radiográfica. El cuarto tips hace referencia al uso de los posicionadores. Esta herramienta, también muy útil en odontopediatría, nos permite compensar las dificultades anatómicas que presenta la correcta instalación de la placa radiográfica intrabucalmente y nos permite compensar las posiciones del aparato de rayos en función de la posición que nosotros podamos, con la que podamos acomodar a la película radiográfica. Entonces el posicionador es un elemento auxiliar muy útil y que favorece la obtención de buenas placas radiográficas. El quinto tips que hoy quisiera charlar también con ustedes es el del sentido crítico. Sentido crítico significa que seamos capaces de hacer un análisis evaluativo de nuestras placas radiográficas. Es muy importante que nosotros sepamos qué necesitamos y si hemos logrado nuestro objetivo. Si el objetivo era evaluar el sector inferior izquierdo, con esta placa radiográfica lo estamos haciendo parcialmente. Por lo tanto, es una imagen que no se adecua a nuestras necesidades clínicas. De la misma manera ocurre cuando existen defectos en el revelado o en el fijado de la imagen. La técnica fue buena, pero el procesamiento no. Y esta película radiográfica también debe ser descartada. Y esto es muy importante. El sexto tips se refiere a las compensaciones anatómicas que nosotros debemos hacer sobre la película radiográfica para adecuarla a las condiciones anatómicas con las cuales nosotros nos toca trabajar. Recordemos que nos encontramos con bocas muy pequeñas, con dificultades en el movimiento de su lengua, a responder y obedecer a nuestros pedidos con mucha saliva. Entonces, la utilización de estas compensaciones, como pueden ser recortar y hacer más pequeña una película, doblarla y sostenerla con cinta de papel, o la utilización de este dispositivo que tiene un rollito de algodón para permitir, en el momento de su colocación, separarla de la concavidad y que no lastime, no moleste, y lograr un paralelismo con las superficies dentarias, es un elemento muy simple que nos permite poder hacer este tipo de controles anatómicos y facilitarnos la toma radiográfica. El séptimo tips hace referencia a
el término ALARA. ALARA es una sigla que significa tan bajo como sea razonablemente adquirible. Y esto tiene relación con un triple concepto, el de la justificación de la placa, la optimización de la técnica y la limitación de la dosis. El concepto ALARA es un concepto de protección para reducir las dosis a, cuando estén estrictamente justificadas, optimizada la técnica y su procesamiento y limitando las dosis. El séptimo tips se refiere a la incorporación de la imagen en 3D o la tercera dimensión en la odontología. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con radiografías planas, radiografías que nos permiten evaluar el ancho y el largo, pero no la profundidad. Estos estudios vienen a darnos la tercera dimensión y vienen a poder analizar sin superposición la realidad de la imagen, trabajando a un nivel submilimétrico. La tomografía computada y la CBCT o COMBIN son los dos elementos más utilizados en el área odontológica y que requieren indicaciones muy precisas. De la misma manera, otro estudio en tercera dimensión son los que corresponden a las resonancias nucleares magnéticas. Estos estudios responden a campos magnéticos iónicos y están especialmente indicados para poder estudiar tejidos blandos, específicamente tejidos musculares y también con mayor precisión lo que ocurre a nivel de las articulaciones. Y bien, luego de haber analizado algunos de los tips principales que creo que son necesarios considerar en el enfoque clínico que pretendemos darle a esta clase, nos preguntamos, ¿qué nos dice una radiografía? ¿Qué información pretende transmitirnos? Y por eso vamos a hablar entonces del segundo tema, que es la interpretación radiográfica. En relación a este tema, quiero tener presente tres conceptos. El primer concepto es el de la sistematización. Es muy importante que nosotros hagamos un análisis ordenado de la imagen radiográfica, que sigamos un protocolo de evaluación. En segundo lugar, es muy importante considerar y recordar los aspectos referidos a la patogenia de las distintas entidades nosológicas observables radiográficamente, sin lo cual la información que la radiografía nos ofrece va a estar subestimada. Y en tercer lugar, es importante que se adecúen los lenguajes comunicativos y en nuestro caso vamos a acordar utilizar el sistema dígito 2 para poder tener común lenguaje de transmisión en la información que las placas radiográficas nos ofrecen. Y en este momento que les planteo como una propuesta, si así lo desean, que apaguen el audio de esta presentación, que apaguen el audio y se queden solo con la imagen y solos con la imagen. Y que puedan pensar y escribir lo que están observando y luego escuchen, vuelvan nuevamente, retrocedan y escuchen y puedan analizar sus observaciones. Es una estrategia pedagógica que hoy les invitamos a compartirlas. Vamos a hablar inicialmente de la radiografía periapical. Esta radiografía es probablemente una de las más utilizadas en odontología en general y también en odontopediatría. Es una radiografía sencilla que mantiene la isometría y el isomorfismo, de muy fácil adquisición y que en general nos da una información bastante adecuada a lo que la clínica está necesitando. ¿Qué nos permite ver una radiografía periapical en odontopediatría?
Nos permite analizar la porción coronaria y la porción radicular, las estructuras periodontales y óseas. Vamos a analizar los gérmenes dentarios con su protección, la canastilla. Vamos a reconocer el nivel de reabsorción y el nivel de formación radicular de los dientes temporarios y permanentes respectivamente, y vamos a encontrar en algunas ocasiones lo que se llaman hallazgos fortuitos obtenidos a partir de una imagen radiográfica. Para poder hacer un análisis completo de nuestro paciente, necesitamos lo que se denominan las seriadas periapicales. 6 radiografías, 2 del sector anterior y 4 de los sectores posteriores, con los cuales vamos a completar la evaluación radiográfica periapical en nuestros niños. Vamos ahora a hacer un análisis sistematizado de lo que la radiografía periapical nos ofrece en esta primer placa radiográfica. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar inicialmente la porción coronaria del elemento dentario. Vamos a tener en cuenta la densidad del esmalte y la dentina. Vamos a reconocer la anatomía de la cámara pulpar con sus cuernos. Luego vamos a considerar la porción radicular en su forma, en su disposición, en su número. Consideremos la densidad de los tejidos y consideremos también la forma y disposición de los canales radiculares. En tercer lugar, debemos estudiar los tejidos periodontales, los que rodean el elemento dentario. Y aquí es importante reconocer la continuidad en todo el perímetro radicular del ligamento periodontal. Vamos a considerar la cresta ósea, vamos a considerar el espacio interdentario, el trabeculado óseo, las corticales del proceso alveolar. En cuarto lugar, vamos a analizar la característica formativa de las piezas dentarias nuevas, de los gérmenes dentarios. En algunos vamos a considerar el nivel de formación radicular y en otros vamos a analizar su conformación coronaria y la presencia de su canastilla que conforman el folículo dental. Estos son algunos de los elementos que nosotros debemos considerar y evaluar en el análisis radiográfico periapical. Otro aspecto muy importante lo constituye el análisis de la formación y reabsorción radicular. Es importantísimo que analicemos las características formativas de los gérmenes dentarios permanentes y las características reabsortivas de los elementos temporarios. Existe un binomio biológico entre el diente temporario y el permanente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero que recordemos el proceso de reabsorción y de formación. Rizoclasia fisiológica del diente temporario, rizogénesis fisiológica del diente permanente. Pero hay un elemento clave, la axialidad. Fundamental que la posición del germen del permanente sea axial a su diente temporario. Fundamental que el diente permanente esté en el espacio interradicular de los molares posteriores para poder producir un proceso fisiológicamente correcto. Cuando esto no ocurre, cuando existe una posición incorrecta del germen del permanente, se produce una reabsorción atípica o una reabsorción asimétrica, situación que debe ser detectada en el estudio radiográfico. En esta tercera radiografía periapical quiero compartirles con ustedes esta situación, la de la pérdida
de la integridad coronaria. Hay una solución de continuidad en el tejido adamantino de este elemento, el elemento 51, debido a una fractura, a un traumatismo que ha sufrido. Entonces, esto que nosotros visualizamos y que vamos a analizar en el compromiso de los tejidos y el compromiso pulpar, debe también ser completado en su análisis desde el punto de vista periodontal para ver la normalidad o no del periodonto y el análisis del germen dentario para ver si ha habido algún tipo de implicancia radiográfica frente a esta lesión sufrida por el diente temporal. Otro de los elementos a analizar en el diagnóstico radiográfico es sin duda a la lesión de caries y su compromiso tisular. La lesión de caries es definida como una enfermedad infecciosa de avance lento y centrípeto, va atacando los distintos tejidos del elemento dentario mediante un proceso de desmineralización y proteólisis que se manifiesta radiográficamente. En este elemento vemos cómo la lesión ha afectado a la cara proximal y parte de lo oclusal del elemento 74 y cómo el cuerno pulpar ha modificado su anatomía, ha descendido, se ha retraído buscando alejarse de la noxa. Inmediatamente nos vamos a mirar qué está pasando en el periodonto. ¿Qué está pasando en el periodonto de este elemento dentario que está siendo atacado? Y vemos una radiolucidez marcada en todo el perímetro que se comunica con la canastilla y vemos una reabsorción. Este elemento dentario permanente tiene en este momento más de 1/3 de raíz formada. Está comenzando su proceso de ascenso reabsortivo. ¿Es entonces esta imagen de reabsorción fisiológica o patológica? Miremos un poquito más allá. Veamos el tejido periodontal. Aquí nos encontramos con una zona radiolúcida, falta de la cresta ósea, un nicho gingival aumentado, un ensanchamiento del ligamento periodontal, una cavidad proximal vecina a la caries del 4. Esto nos está hablando sin duda de un empaquetamiento alimenticio permanente y de una irritación mecánica sobre estos tejidos. ¿Es esta reabsorción fisiológica o patológica? Vamos a analizar ahora lo que ocurre en el elemento vecino, en el elemento 75. En este elemento vamos a ver también una lesión de caries, vamos a ver el compromiso pulpar muy cercano al cuerno. No ha podido defenderse y alejarse este elemento dentario, no ha podido hacerlo. Entonces la noxa ha afectado al cuerno pulpar y ha llegado al tejido pulpar y ha invadido también el espacio periodontal. Este espacio periodontal presenta un ensanchamiento. La zona interradicular presenta un ligero ensanchamiento, que es la zona de drenaje del proceso inflamatorio. En esta radiografía volvemos a evaluar la caries y su compromiso tisular, pero aquí esta lesión de caries que ya fue tratada con la colocación de alguna pasta, rápidamente y en forma más agresiva ha afectado al tejido periodontal, que ya ha logrado comunicarse con la canastilla y han producido una gran zona radiolúcida. El elemento dentario permanente ha perdido la integridad de protección,
hay un ensanchamiento del saco pericoronario, lo que nos está hablando de una situación inflamatoria y de sufrimiento dentario. Esta lesión está muy avanzada y ha comprometido un segundo y un tercer nivel de progresión. Vamos a ver esta otra placa radiográfica, la número 6. Aquí el proceso carioso también está presente, el proceso periodontal e interradicular también está presente, pero con una gran radiolucidez. Esta gran radiolucidez nos habla de que se trata de una lesión crónica, una lesión de mucho tiempo que ha logrado destruir y reabsorber todo el componente alveolar. Seguramente carece de tabla vestibular y seguramente hay una vía de drenaje, por la bolsa o por una fístula. En el elemento vecino vemos también una caries con un puente de protección, un cuerno que se retrae y por el momento prácticamente un periodonto todavía intacto. En esta radiografía, la número 7, la misma situación, una restauración, una filtración, un retroceso del cuerno pulpar, un compromiso del espacio interradicular que afecta a la canastilla. Pero lo que ha pasado en la zona próxima es que se ha producido la pérdida de un elemento dentario en forma temprana. Y la pérdida temprana ha ocasionado también una pérdida de espacio. Ya no es posible encontrar el suficiente ancho mesiodistal del premolar para poder ubicarse correctamente en la arcada. Esta placa radiográfica nos informa claramente de una pérdida del espacio eruptivo. En la radiografía número 8 podemos observar una alteración de posición dentaria. El elemento 11 presenta un giro importante en su eje, de tal manera que lo que estamos viendo es su cara proximal, la mesial o la distal, no sabemos exactamente. No, mejor dicho, sería la mesial, la que estaríamos viendo. Y esta alteración en la posición, sin duda, va a producir, luego de la erupción, un problema de posición y un futuro requerimiento ortodóntico. La radiografía número 9 nos habla de la necesidad de incluirla para realizar tratamientos pulpares en odontopediatría. Es importante considerar que esta técnica radiográfica es necesaria para poder hacer un correcto diagnóstico de la situación pulpar y un correcto diagnóstico del abordaje terapéutico que hayamos elegido y de poder a su vez ir controlando y monitoreando la evolución de la lesión. Entonces, a esta evaluación de la práctica endodóntica debemos acompañarla con la evaluación del ligamento periodontal y el ápice y la evaluación de las características del germen dental. En la radiografía número 10 nos encontramos con un hallazgo radiográfico que es la presencia de un diente supernumerario. Este diente supernumerario que se encuentra en una posición invertida nos habla de una falla en el momento de la iniciación de los folículos dentarios. Hay una alteración por exceso. A diferencia de lo que ocurre en esta placa, que hay una alteración por defecto. Nosotros, a partir de la evaluación radiográfica de este elemento que presentaba una lesión cariosa, nos encontramos como hallazgo de la ausencia del germen del premolar. Y esta agenesia parcial a veces se acompaña de otra patología como la que vemos aquí, que es la anquilosis. Desaparece el ligamento periodontal y se produce una fusión entre el cemento y el hueso alveolar que dificulta el movimiento de la pieza dentaria. Por lo tanto, esta pieza dentaria queda sumergida, no puede acompañar el crecimiento alveolar.
y logramos de esa manera un quiebre en el plano oclusal por el control vertical que esta anquilosis tiene sobre la pieza dentaria. En la radiografía número 13 vamos a analizar una alteración referida a la posición y dirección eruptiva. Es importante que recordemos cuáles son las direcciones eruptivas de las piezas dentarias. Este premolar, con sus 2/3 de raíz formada, preparado para hacer emergencia, toma una inclinación distal, reabsorbe solo una de las raíces, fíjense que la raíz mesial se encuentra intacta, y colapsa en la cara mesial del molar 6. Y esto produce una traba en el proceso eruptivo. El elemento está preparado para erupcionar, pero no puede hacerlo por la traba mecánica que le ofrece la persistencia del temporario y la inclinación del molar permanente. En esta otra placa radiográfica podemos evaluar una fractura radicular doble producida luego de un traumatismo dental. Y aquí es importantísimo que tomemos placas radiográficas bien posicionadas para poder comparar la evolución de la lesión y la formación de un callo cicatrizal. Es importantísimo que la placa radiográfica mantenga las mismas condiciones para poder ser comparada en el transcurso del tiempo. Vamos ahora a analizar un segundo grupo de radiografías, las radiografías Bite-Wing. Estas radiografías Bite-Wing o aleta de mordidas se utilizan especialmente para la evaluación de las caras proximales y de los puntos de contactos. Nos permiten evaluar la porción coronaria de las piezas dentarias y parte de la porción radicular. Normalmente la evaluación con radiografías Bite-Wing está indicada para pacientes de bajo riesgo cariogénico y con 3 placas radiográficas podríamos completar la evaluación de toda la arcada. El sector anterior particularmente no ofrece mucha información porque en general en nuestros pacientes niños presentan diastemas, por lo cual es importante hacer una evaluación clínica antes de indicar la toma radiográfica Bite-Wing del sector anterior. ¿Y para qué nos sirve esta radiografía? Esta radiografía evita la superposición y nos permite analizar en detalle las caras proximales y de esa manera poder detectar en forma temprana la presencia de lesiones cariosas subsuperficiales. Sabemos que la imagen radiográfica de lesión de caries en dentina nos está hablando de que ya hay una pérdida de más del 30% del tejido mineralizado, aunque el esmalte se encuentre intacto. Por eso es importante detectar en forma temprana, precoz, las caries proximales porque aún no se ha roto la estructura de protección adamantina y podemos recurrir a técnicas específicas para esta situación. ¿Cuál es el tips que hoy quisiera que ustedes conozcan con respecto a esta radiografía? Es la de la confección de la aleta de mordida. Es muy importante que esta aleta de mordida sea bien ubicada en el centro de la radiografía y que sea bien larga para poder utilizarla como tirador de aproximación de la película radiográfica a las caras palatinas. Vamos a analizar ahora la radiografía oclusal superior y la radiografía oclusal inferior. Ambas placas radiográficas están especialmente indicadas para la evaluación de la presencia y ubicación dentaria del sector incisivo y canino. Nos permiten estudiar la ubicación en sentido vestíbulo-palatino de elementos supernumerarios y considerar aspectos referidos a la sutura media. Esta radiografía oclusal superior nos permite evaluar
la posición palatina de este elemento dentario supernumerario. En esta otra radiografía oclusal anterior podemos evaluar las condiciones reabsortivas radiculares después de un traumatismo dental. En el maxilar inferior la técnica es semejante y de la misma manera podemos observar la presencia de gérmenes o elementos que debemos identificar si se encuentran hacia vestibular o lingual a los centros de referencia. Esta radiografía, como tips para que ustedes hoy la consideren desde el punto de vista clínico, es que se utiliza en niños muy pequeños, en niños poco colaboradores y donde requerimos evaluar el sector anterior. De acuerdo a cómo pongamos la zona sensible hacia arriba y hacia abajo, podemos tomar radiografías oclusales superiores o inferiores. Y llegamos ahora a la evaluación de la radiografía panorámica. La radiografía panorámica o ortopantomografía es una radiografía de vital importancia para nuestros pacientes niños, porque nos permiten, como la palabra lo dice, tener un panorama, una información global de lo que está pasando en el interior de sus maxilares, cómo viene el desarrollo dentario. Es la única manera que tenemos de poder hacer una evaluación predictiva de las características dentarias futuras de nuestros pacientes. ¿Qué vamos a analizar aquí? Vamos a estudiar el maxilar inferior, al maxilar superior, vamos a considerar a las piezas dentarias temporarias y permanentes y, por supuesto, estudiar las estructuras óseas vecinas. Sin duda que el análisis de esta placa radiográfica debe ser también sistematizada, ordenada, prolija, para poder utilizar todos los elementos que la radiografía nos está diciendo. Debemos ser muy cuidadosos en su análisis. Comenzamos evaluando la porción mandibular en la rama, apófisis coronoides, anatomía del cóndilo, simetría de los cóndilos, escutadora sigmoidea, borde anterior y posterior, el trabeculado de la zona. Luego nos vamos al cuerpo mandibular, evaluamos la cortical, el trabeculado que rodea las piezas dentarias. En el maxilar superior analizamos el tabique nasal medio, las coanas, los cornetes, los senos maxilares, y también podemos evaluar y estudiar lo que serían los canales de aire, que son bilaterales, correspondientes a la naso y a la orofaringe. Y un aspecto fundamental y especial lo constituye la evaluación de los elementos dentarios de la serie permanente y lo de la serie temporaria. Entonces, resumiendo, ¿qué vamos a ver en una radiografía panorámica? En una radiografía panorámica vamos a estudiar a los dientes temporarios en su porción coronaria, radicular, en su proceso reabsortivo, y vamos a considerar también al tejido periodontal. En el diente permanente vamos a analizar lo mismo, su corona, su raíz, pero aquí vamos a hablar de la formación radicular y de las características de la canastilla que los rodea. Y por otro lado, vamos a analizar la relación que se establece entre este binomio temporario o primario y permanente. Este binomio biológico y funcional que nosotros debemos monitorear a partir del estudio radiográfico. Debemos considerar la presencia de las piezas dentarias, acorde a la edad de nuestro niño, la posición en la que se encuentran, la secuencia formativa y eruptiva, la dirección de descenso y la simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo. En esta placa radiográfica queremos representar lo importante que es contar las piezas dentarias, tanto la serie primaria como la serie permanente. Y esto, aunque parezca una cuestión casi banal o infantil,
es algo muy importante. Es importantísimo contar las piezas dentarias para identificar fundamentalmente la presencia de todas ellas, sobre todo en aquellos casos en donde por el apiñamiento o por la similitud anatómica se nos pueden pasar por alto la falta o el exceso de algunas piezas dentarias. Es también importante considerar los niveles formativos de erupción y de ubicación vertical de las piezas permanentes. Y aquí debemos recordar el orden de formación, de ubicación y de descenso de las piezas dentarias superiores y de las piezas dentarias inferiores. Recordemos el orden de formación, de posición y de erupción dentaria de ambos sectores que son diferentes. Algo también importantísimo es reconocer los ejes coronorradiculares, porque nos indican cuál es el camino de descenso y de aparición de esas piezas en la cavidad bucal. Y esto es también un elemento clave que ofrece el estudio de la panorámica. Veamos ahora algunos casos. Los invito a ver algunos casos. En este primer paciente, en su toma radiográfica, nos encontramos con esta situación. Caninos con direcciones convergentes, no ubicados en los lugares correspondientes, con ensanchamientos de sus sacos pericoronarios y que no están produciendo la reabsorción fisiológica típica sobre los dientes temporarios, sino que están tomando una dirección incorrecta, preparándose para ubicar entre un lateral y un canino temporario. Y esto es importantísimo, porque aquí puede ocurrir que el elemento dentario confunda a quien debe reabsorber, o puede pasar de que quede en esta posición con una situación de retentividad y no pueda continuar su movimiento eruptivo. Este ensanchamiento que observamos en el saco pericoronario nos está hablando de un sufrimiento del germen. Nos está diciendo que ese germen tiene una cuestión inflamatoria en el saco pericoronario que lo rodea. Y el paso siguiente es la formación de un quiste. Y esto también debemos detectarlo en forma temprana. En esta próxima placa radiográfica nos encontramos con la presencia de un canino permanente que ha tomado una dirección hacia distal y que por la zona de menor resistencia se ha olvidado de reabsorber a quien correspondía, que era su canino temporario, y ha tomado una dirección distal y ha reabsorbido a la raíz de un elemento 55, favorecido por las agenesias de ambos premolares. Y esto es muy importante. No solamente se está produciendo una reabsorción incorrecta, una dirección incorrecta de erupción, sino que también volvamos a ver la gran amplitud del saco pericoronario. Y esto también es un elemento de diagnóstico importante obtenido a partir de la radiografía panorámica. Seguimos avanzando con nuestros estudios radiográficos y ahora les comparto esta otra radiografía. Y de esta radiografía veamos a ver qué es lo que ustedes ven, pero bueno, los ayudo. Vamos a fijar nuestra mirada en la relación entre un 55 y un 16 y entre un 65 y un 26. Aquí se ha producido también una reabsorción incorrecta, atípica. El 6 debe tener una dirección divergente en su movimiento eruptivo. Como esto no ocurrió, ha colapsado sobre la cara distal y ha producido una reabsorción del elemento temporario en forma incorrecta. No tiene el plano guía de deslizamiento y por lo tanto se ha perdido la relación molar correcta.
Esto se denomina coliodoncia, la dirección incorrecta de descenso de los molares superiores colapsados y retenidos por la cara distal de un segundo molar temporal. En esta otra radiografía lo que estamos viendo es una situación parecida, pero en el sector inferior. Aquí el molar 75 ha quedado sumergido, probablemente por una anquilosis, no ha continuado su proceso eruptivo y conformativo vertical del proceso alveolar, y esto ha hecho que el molar 6, al momento de su erupción, contacte y se trabe, se retenga sobre la cara distal y continúa su formación radicular sin poder hacer su aparición. ¿Qué pasará con la porción apical de estos molares? ¿Dónde encontrará el lugar para formarse? Sin duda que esto nos vaticina de una dilaceración radicular necesaria para compensar la presencia de la cortical mandibular potente que va a frenar la posibilidad de que esta raíz siga conformándose en la forma correcta. Una nueva radiografía. ¿Para qué habrá sido tomada esta placa radiográfica? Concentrémonos aquí y lo que estamos viendo en esta panorámica es la presencia de una paratología de una corona con unas asas. Esto es un mantenedor de espacio, destinado a sostener el espacio del elemento dentario temporario que fue exfoliado tempranamente y que necesitamos monitorear cómo se está desarrollando el germen del permanente y cuál va a ser el momento oportuno y necesario para removerlo, porque el elemento permanente está en condiciones, listo, preparado para hacer su aparición en boca. Esto requiere de estudios radiográficos secuenciados que nos permitan, a partir de esta imagen y luego ya con radiografías más pequeñas, monitorear el momento más adecuado para volver a intervenir con la remoción o el control eruptivo del elemento dentario en camino. Una nueva panorámica y a ver aquí qué es lo que ven en esta radiografía. Lo que estamos viendo es algo que no corresponde en el sector anterior. Dos incisivos centrales separados por un intruso. Un intruso que es un diente supernumerario, un mesiodens, que se ha ubicado en el medio, en la zona media y que dificulta el descenso de estas piezas dentarias. Preparadas para aparecer, preparadas para descender, pero que frente a este obstáculo mecánico no pueden realizarlo. Importantísimo hacer la eliminación para favorecer el proceso biológico eruptivo y de descenso de los incisivos centrales. Y esta nueva radiografía nos invita a poner nuestra mirada en el sector superior derecho. Vemos aquí un ramillete de elementos dentarios, una transposición dentaria, ambos premolares en la misma línea y un canino que se direcciona hacia el sector distal. Esta imagen radiográfica nos lleva a pensar cuál es cuál está hacia afuera y cuál está hacia adentro. Nos invita a pensar qué nivel de cercanía tienen estas piezas dentarias en la porción radicular. ¿Es posible que desciendan o hay riesgo de que ambas se reabsorben? Y es en este momento donde nos preguntamos cómo podemos adquirir esta información. Nos hace falta la tercera dimensión, la profundidad. Y es por eso que vamos a recurrir en situaciones como esta a estos estudios más sofisticados
muy valiosos y que nos dan la seguridad de la tercera dimensión para poder realizar un correcto diagnóstico. Estos son los casos que requieren un paso más en la imagenología odontopediátrica. Necesitamos la tercera dimensión. Vamos a hablar ahora de las teleradiografías craneales, tanto la frontal como la lateral. Estas radiografías, si bien son radiografías muy utilizadas en el área ortodóntica, no podemos dejar de conocerlas. Hay algunos aspectos de estas radiografías que nosotros, como odontopediatras y como odontólogos generales, debemos reconocer. Debemos identificar la estructura ósea correspondiente al maxilar inferior, la estructura ósea correspondiente al maxilar superior, las piezas dentarias y la relación que se establece entre ellas. Debemos considerar las estructuras óseas vecinas, entre ellas el hioides y las primeras vértebras cervicales. Y algo muy importante para nosotros es evaluar las vías aéreas para determinar las condiciones de las vías aéreas altas y bajas y su compromiso con cuestiones respiratorias de nuestros niños. La radiografía frontal, un poquito menos usada, es indicada para poder analizar por ahora la tercera dimensión, hoy reemplazada por las tomografías bimaxilares. Las CONVIN no permiten la evaluación completa de los tejidos superior e inferior, por lo tanto nos quedan cortas. Necesitamos ya estudios un poco más amplios. Aquí vemos lo vertical, vemos lo anteroposterior o lo sagital. Lo transversal se analiza en una radiografía frontal que está indicada especialmente para analizar cuestiones de asimetría o cuestiones referidas al desarrollo de la articulación. Y a partir de aquí realizar una serie de mediciones que cuantifiquen la problemática que el paciente presenta en lo que se denominan estudios cefalométricos. Una radiografía muy particular es la radiografía lateral anterior o de Andreasen, que se utiliza para dientes traumatizados del sector anterior para poder evaluar la intrusión y la relación con el germen del permanente y lo que ocurra con la tabla en sentido vestíbulo palatino y también poder evaluar la espina nasal anterior. Esta radiografía nos permite mensurar lo que ocurra a este nivel con la tabla ósea, una radiografía periapical. Y aquí les doy un tips que fue recurrido, este tips en el caso de dos pacientes que tuvieron traumatismos con estas características, que es la utilización de un posicionador oclusal. Nos fuimos, devolvemos. Un posicionador oclusal que está hecho con un palito de helado que nos permite que el paciente lo muerda y sostener en el sector lateral la radiografía por fuera de la cavidad bucal, porque esta es una radiografía, como ustedes leyeron, es una radiografía extrabucal. Y bien, hemos hecho un recorrido por las distintas técnicas radiográficas, sus características, la interpretación que nos ofrecen y hemos jugado con distintas situaciones clínicas. Los invito ahora a que hagamos una integración de contenidos en la clínica odontopediátrica. Vamos a poner ahora en juego lo que ustedes han visto la semana pasada y lo que están viendo en el día de hoy.
Para eso, los invito a que busquen un lápiz, un papel y que escriban algunas de las respuestas a las preguntas que quiero compartirles. Vamos a analizar 3 casos clínicos, 3 pacientes que nos van a aportar esta integración clínico-radiográfica con la cual hoy yo quisiera transmitirles la importancia de la integración de la información que obtenemos desde estos 2 análisis. Vamos a empezar con Gonzalo. Gonzalo tiene 8 años y 5 meses. Llega a nuestra cátedra acompañado de su mamá. Lo recibimos en la secretaría y la mamá nos dice que quiere que le controlemos la boca porque ya tiene 8 y todavía no cambió sus dientes. Estábamos comenzando la actividad clínica y bueno, había una gran necesidad de pacientes en las salas, así que fue derivado a una de las salas, a uno de los alumnos, y allí fue tratado. Gonzalo tiene buen comportamiento, es colaborador, es un poquito inquieto, pero demuestra mucho interés y mucha curiosidad en las consultas. Y comenzamos a trabajar con Gonzalo. La mamá dice, ya tiene 8 y todavía no cambió sus dientes. Entonces, yo te pregunto en este momento, ¿por qué es importante este motivo de la consulta? Y además, te pregunto, ¿qué dientes deberían haber salido a los 8 años? Vamos a verlo. Lo acompañamos a Gonzalo a la sala clínica y esta es la situación bucal. Dientes temporarios en el sector superior, con mucha abrasión fisiológica y comenzando tímidamente un recambio dentario en el sector inferior. A la observación oclusal, vemos en la zona palatina una ligera isquemia, una zona abultada que nos indicaba que algo estaba pasando aquí. Frente a esta situación, te pregunto, ¿qué estudio radiográfico indicarías? El estudio radiográfico que indicamos y que solicitamos y efectuamos fue una radiografía periapical del sector anterior superior. Y allí nos encontramos con esta imagen, este hallazgo de 2 elementos dentarios inversamente ubicados. 2 elementos dentarios supernumerarios. Una alteración en el periodo de iniciación del listón dentario. Algo que se formó de más. Vuelvo a preguntarte, a partir de esta evaluación radiográfica, ¿qué otra información es necesaria? Sin duda que la observación radiográfica de una periapical con 2 dientes supernumerarios nos lleva a pensar en qué pasa en el resto de la boca de Gonzalo. Y por supuesto, solicitamos una radiografía ortopan, una panorámica. Esta radiografía panorámica nos corrobora, nos informa nuevamente de la presencia de estas piezas dentarias inversamente posicionadas, una con el ápice hacia abajo y el otro con el ápice hacia arriba, pero a su vez la información sigue siendo incompleta. ¿Dónde realmente están en relación al germen del permanente? ¿En qué lugar los voy a encontrar para removerlos?
Y aquí surge la nueva pregunta. ¿Cómo determinarías la ubicación precisa de esas piezas supernumerarias? La respuesta es, sin duda, la utilización de la imagen en 3D. Y solicitamos una CONBIN del sector anterior superior, CONBIN que nos permitió determinar que la ubicación de ambas piezas dentarias se encontraba por palatino de los dientes temporarios. En el corte anteroposterior o sagital podemos evaluar nuevamente la presencia de ambos con sus posiciones justamente opuestas. Frente a esto, el tratamiento fue la remoción de ambos elementos dentarios con la información que nos habían dado para permitir que lentamente los elementos dentarios permanentes comenzaran a hacer su aparición. Uno llegó un poquito más temprano y el otro un poquito más después. El crecimiento y el desarrollo madurativo del sistema oclusal ayudó a que los dientes vayan acomodando y alineándose. Les presento ahora el segundo caso clínico, el de Brenda. Brenda llega a la consulta cuando tenía 4 años y 6 meses, acompañada de su papá y su mamá. Cuando uno ve que un niño llega acompañado de su papá y su mamá, siempre pensamos en algo que preocupa mucho, porque movilizó a ambos papás que quieren escucharlos. Y bueno, Brenda venía de La Playosa, se levantaba muy tempranito para llegar al consultorio externo donde la atendíamos, y el motivo de su visita a la facultad era porque, nos dijo su papá, tiene los dientes muy separados. Brenda es introvertida, un poco tímida, pero muy colaboradora. La conocimos después durante su crecimiento y se transformó en una niña sumamente amorosa, realmente una nena muy buena. Y dentro de los datos rescatados de la historia clínica que nos interesan es el de un hipotiroidismo congénito. Vamos a ver la situación bucal de Brenda. Aquí estamos haciendo una evaluación del sector anterior y de los sectores laterales y de la zona oclusal. Y bueno, vemos lo que al papá le estaba preocupando, estos espacios, los espacios entre los dientes, era la preocupación. Pero bueno, algo sospechaban los papás, no solamente el espacio. Y entonces te pregunto, a partir de esta evaluación clínica que acabamos de compartirte, ¿qué estudios radiográficos indicarías? En ese momento decidimos solicitar de inicio una radiografía panorámica. Y esto fue lo que encontramos. No solamente estaban ausentes los dientes laterales temporarios, sino también los permanentes. También estaban ausentes los caninos y premolares inferiores izquierdos y derechos, los caninos y premolares superiores derechos e izquierdos. Es decir, que nos encontramos con una situación de 14 gérmenes dentarios ausentes. Esto se denomina oligodoncia. La pérdida, o mejor dicho, la falta de formación de más de 6 piezas dentarias temporarias nos encuadra en una nueva entidad nosológica denominada oligodoncia. Sin duda, algo bastante difícil de transmitir, y yo te pregunto nuevamente, a partir de esta evaluación clínica y radiográfica, ¿qué nuevas preguntas incluirías en la anamnesis? Sin duda que la pregunta que incluimos en la anamnesis es, ¿alguien más de la familia
tiene este problema? ¿El hermano de Brenda tiene este problema? La respuesta fue que no conocían a nadie, que nunca habían escuchado hablar de esto. Aparentemente, este cuadro de agenesias múltiples no estaba relacionado a ninguna entidad sindrómica ni genética. Comenzamos el tratamiento de Brenda y después de casi 3 meses de trabajar con ella, con la rehabilitación, nos enteramos de que su abuela también tenía la misma problemática, pero que nunca se habían enterado porque ella era portadora de una prótesis dental. Fíjense con esto cómo nuestra historia clínica debe quedar abierta todo el tiempo, porque siempre vamos a ir incorporando la información que al principio es negada, es desconocida. Nuestro análisis clínico, radiográfico y otros estudios nos van a permitir profundizar el cuestionario y de esa manera tener mayor información. Y este tercer caso es el de Ignacio. Ignacio es un paciente muy especial, tiene 6 años y 7 meses y llega a la consulta acompañado de su tía. Llega acompañado de su tía porque su mamá trabaja en Buenos Aires y está de lunes a viernes allá, así que él queda con su tía y su abuela, y su papá, depende las condiciones laborales, están entre estos 3 miembros de su familia. Y el motivo de la consulta de Ignacio es porque tiene muchas caries. Ignacio es un paciente observador y muy extrovertido. Veamos sus características vocales. Aquí nos encontramos con una dentición mixta con varios elementos dentarios afectados. Y bueno, nuevamente te pregunto, a partir de esta evaluación clínica, te voy a pedir que completes el odontograma y que me respondas qué estudios radiográficos solicitarías. Y bien, en él decidimos tomar una panorámica. Y fíjense lo que nos encontramos. Nuestro hallazgo fue una agenesia parcial de un segundo premolar inferior izquierdo. Hallazgo del cual sus papás no tenían conocimiento. Aquí vemos la imagen obtenida de la panorámica. Esta imagen de la panorámica nos dice que no hay un germen y nos dice que hay una lesión de caries con una restauración que está muy desadaptada. Ahora, a partir de esta imagen radiográfica, ¿puedo determinar las condiciones referidas al estado dentino-periodontal del elemento 75? Esta es la radiografía ampliada o parte de la radiografía ampliada de una panorámica. ¿Puedo a partir de esta imagen determinar las condiciones reales dentino-periodontales del elemento temporario para ver qué voy a hacer terapéuticamente? La respuesta es no. La radiografía panorámica es un panorama. La radiografía adecuada para hacer esta evaluación es la radiografía periapical. La información de la situación de la caries con su compromiso pulpar y con el tejido periodontal solamente es aportada en condiciones fidedignas por una radiografía periapical. Y aquí tenemos la comparación de la información obtenida con uno y otro estudio. Entonces, sí, la panorámica es importante como panorama con lo macro, pero yo cuando necesito hacer una evaluación en detalle, voy a recurrir a técnicas más específicas, sobre todo
cuando la decisión terapéutica es tan estrecha entre lo que se puede y no se puede realizar para la resolución de este caso. En definitiva, el estudio radiográfico nos permite ver en profundidad, ver lo que no vemos, lo que nuestros ojos clínicamente no nos permiten ver. Por eso aquí se corresponde la frase conocida de que una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso quiero terminar esta ponencia con ustedes con esta imagen. Una imagen que dice mucho más que 1000 palabras, que pretende transmitirles alegría, confianza y un gran gracias. Cualquier duda, nos escriben a esta dirección o se comunican con cualquiera de los docentes con los cuales ustedes se encuentran virtualmente durante estos días. Gracias, gracias por compartir, gracias por este tiempo y fundamentalmente gracias por este encuentro que, si bien todavía no es el que deseáramos, ya empieza a acercarnos a un nuevo mundo que es el mundo de la odontopediatría.